Bendiciones, amadas familias en todas las naciones. Para nosotros es de gran gozo, de gran alegría poder compartir unánimes juntos a través de este programa, ser edificados, ser mejores personas y contribuir a una generación más sana, más optimista y más feliz. Hemos estado anunciando un tema bien interesante, bien importante acerca de la ética ministerial. Pero antes de desarrollar el tema, quiero hacer una oración por la nación de Perú. Señor, oro por la nación de Perú, clamo por este país para que nos ayudes y te glorifiques en medio de las injusticias, de la extorsión, del miedo que paraliza a quienes salen cada día a trabajar. Señor, ruego tu misericordia en medio de la inseguridad, ten misericordia de las madres que lloran en silencio, oro por los jóvenes que han perdido la esperanza. Padre, toca los corazones endurecidos, cambia la mente del corrupto, del que roba, del que mata, y que tu luz penetre donde reina la oscuridad. Que tu presencia sea más fuerte que el odio, el egoísmo y la ambición. Señor, trae paz a nuestras regiones, desde la costa hasta la selva y la sierra. Protege a nuestros niños, guía a nuestras autoridades y despierta una nueva generación con hambre y sed de justicia, verdad y compasión. Te pido, Dios, desde los cielos, levanta tu brazo de poder, levanta tu mano, Señor, sobre esta nación de Perú y sobre todas las naciones de la tierra, que sane sus heridas, que tu paz descienda como lluvia sobre esta tierra sedienta de esperanza, porque aunque todo parezca perdido, contigo, Señor, esta nación de Perú puede volver a levantarse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a hablar acerca de la ética ministerial, como les he anunciado, y recordando que la ética ministerial nos habla acerca de lo que los ministros deben y no deben hacer. Un concepto de ética ministerial refiere el conjunto de normas y principios morales que guían la conducta de los ministros, de los líderes religiosos, tanto en sus acciones como en sus pensamientos y decisiones. La ética ministerial busca asegurar que la conducta de los ministros sea coherente con los valores y con los principios de su fe y con el bien común de la comunidad. La ética ministerial implica algunos puntos importantes, entre ellos una serie de principios morales, quiere decir normas que deben ser seguidas por los ministros en sus relaciones con Dios y también con la comunidad, con sus colegas y con su familia. Además, un compromiso con la integridad, es decir, el actuar con honestidad, con transparencia, con rectitud en todas las áreas de su vida. Un enfoque en el servicio y la justicia. Esto nos habla acerca de buscar que los ministros sirvan a los demás con amor, con compasión y que promuevan la justicia y el bien común. Una guía para la toma de decisiones. Esto nos habla acerca de la ayuda a los ministros para tomar decisiones éticas en situaciones complejas, considerando los principios morales y las consecuencias de sus acciones. Una preocupación por la reputación de la iglesia es otro punto importante, la cual habla sobre evitar que los ministros dañen su testimonio. Amados, principios éticos en la ética ministerial. Vamos a ver cuáles son esos principios éticos. Podamos ver nuestro aporte positivo, sobre todo como ministros de Dios, como siervos, siervas, colaboradores de Dios en estos tiempos. Entre esos principios éticos en la ética ministerial tenemos la honestidad y la transparencia. Los ministros deben de ser honestos en sus palabras, en sus acciones, evitar la manipulación o el engaño. También tenemos la integridad personal, donde se espera que los ministros vivan vidas de integridad, evitando el pecado y la conducta inmoral. Además, el respeto por la dignidad de las personas. Esto nos habla que los ministros deben tratar a todos con respeto, con dignidad, sin importar su origen social, cultural o religioso. La confidencialidad quiere decir guardar la información que les confían, evitar divulgarla sin el consentimiento de la persona afectada.
y evitar conflictos de intereses, es decir, evitar situaciones en las que sus intereses personales puedan entrar en conflicto con sus responsabilidades ministeriales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? He tomado pues 3 porciones de la preciosa palabra de Dios de las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 40, verso 12 al 15, dice de la siguiente manera en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y los vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes en las generaciones. Vemos también en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 y verso 9, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Juan, capítulo 15, verso 16, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mis amados, la ética ministerial es una serie de normas, de principios que van a regir la conducta, así como la moral en el ser humano. Cuando nosotros hablamos ética ministerial, involucra los principios, las normas por las cuales nos podemos regir para ejercer como debe ser y bajo el requerimiento divino de Dios el caminar de servicio ministerial. Por eso es bien importante no olvidar la responsabilidad que tenemos. Tenemos una gran responsabilidad social como ministro, no solamente llevar el evangelio, predicar la palabra, prepararnos, estudiar y poder dar un buen alimento a las personas para que crezcan en el conocimiento de la verdad, sino que también necesitamos ir acorde con lo que nosotros estamos enseñando, una vida que va acorde a la enseñanza que nosotros transmitimos, y esto es lo que va a producir un impacto en la sociedad. La gente quiere tener credibilidad en medio de tantas situaciones engorrosas que estamos viendo hoy día, muy palpable en la sociedad, en las comunidades, y los detallan a través de las noticias. Entonces, la ética ministerial, según la Biblia, es la que enfatiza la importancia de una conducta íntegra, honesta, humilde para los ministros, y se centra en la santidad, en el servicio a los demás, en la fidelidad, en el uso de los recursos y de la pureza moral. Los principios claves de la ética ministerial, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia, son: número 1, santidad y separación. El ministerio es considerado un trabajo noble y espiritual, por lo que los ministros deben esforzarse por vivir una vida santa y separada del mundo, evitando el pecado y la inmoralidad sexual. Número 2, la honestidad y la transparencia es fundamental tanto en el uso de recursos personales como del ministerio, evitando conflictos de intereses y asegurando que las ofrendas se usen según su propósito. Número 3, humildad y servicio. Los ministros deben evitar la arrogancia y priorizar el servicio a los demás y la exaltación de Cristo. Número 4, la fidelidad en el uso de los dones y de los recursos. Los ministros deben usar sus talentos y los recursos del ministerio de manera responsable y efectiva, evitando el mal uso o el desperdicio. Número 5, la pureza moral y el ejemplo. Los ministros deben ser un ejemplo de pureza moral y evitar comportamientos que puedan
perjudicar su ministerio o el testimonio cristiano. Número 6, intereses por el bienestar de la comunidad. El ministerio debe enfocarse en el crecimiento espiritual y también en el bienestar de la comunidad, buscando el bien común y la unidad. Número 7, respeto por la palabra de Dios. Los ministros deben enseñar la palabra de Dios de manera fiel y clara, evitando la manipulación o la distorsión de la verdad. Y número 8, responsabilidad y rendición de cuentas. Es decir, los ministros deben ser responsables en su ministerio y en rendir cuentas de su gestión ante Dios y a la comunidad. Mis amados, hoy estamos viendo demasiadas injusticias, operan la injusticia y estamos orando a Dios, delante de Dios, para que reine la justicia. Pero ¿quiénes somos los mensajeros, embajadores de Cristo para promover la justicia en la sociedad donde hay tanta injusticia, para hacer una luz con justicia? Porque Dios es justicia. Dios es nuestra justicia a través de Jesús, pues la iglesia del Señor. Entonces Dios nos habla a través de la ética ministerial, nos recuerda que nosotros estamos llamados con una gran responsabilidad a mantener una integridad y una pureza. Pasamos procesos, pasamos dificultades, ciertamente cada uno estamos peleando nuestras batallas día tras día, estamos guardando esa salvación tan grande que nos ha dado Dios, una salvación del alma. Entonces, estamos llamados día a día a ser ese ejemplo. Aún en medio de las luchas y de las pruebas, manteniéndonos firmes, manteniéndonos allí bajo la posición que Dios requiere, viendo el respaldo de Dios con nuestras vidas, siguiendo adelante, entonces podamos seguir siendo esa lumbrera en medio de tantas tinieblas que hoy están en el mundo en el cual vivimos. Es así cuando se trabaja en la extensión del reino de Dios, cualquiera sea el ministerio, debe haber una estrecha coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Y esto será lo que impacte el entorno en donde se ejerce eclesialmente. Es importante estudiar la ética cristiana para que podamos conocer mejor la voluntad de Dios y para que cada día podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Oro al Señor que verdaderamente esta palabra toque nuestra vida, nuestro corazón, nos recuerda esta palabra el gran compromiso que tenemos y nos apercibamos en cuanto a ello. Y si lo estamos haciendo bien, lo hagamos mucho mejor. Amén. Que si nos estamos guardando, nos guardemos muchísimo más y recordemos que estamos para impactar en esta sociedad. Dios les bendiga más. Nos vemos, nos escuchamos en una siguiente oportunidad.